Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal, el hermano Luis? En esta ocasión vamos a estar haciendo una video reacción con mi hermano Johnny. Él no es solo mi hermano en Cristo, sino que también es mi hermano de sangre. Él es mi hermano menor, el que me sigue a mí. Y él ha estudiado teología, a diferencia de mí, que no he estudiado teología. Simplemente estudié la Biblia y siempre tenemos a veces esa diferencia de opiniones, ¿verdad? Porque yo entiendo que la gente se tiene que preparar y está muy bien. Y mi postura siempre ha sido, yo siempre le he dicho, yo no creo en la teología y él cree en la teología. Entonces hoy vamos a estar viendo un video y vamos a estar reaccionando a un personaje que se ha vuelto viral en Colombia. A él le dicen el teólogo de la calle. Se ha vuelto viral. Muchos lo atacan, muchos no piensan que está bien, otros hacen videos para burlarse. Más sin embargo, en esta ocasión lo que voy a hacer es, quiero hablar de este video. De verdad que me llamó mucho la atención, dado que yo simplemente desconocía la rama de la teología. Siempre me decían que teología aquí, que la hermenéutica y no sé, tantos términos, ¿verdad? Que yo no aprendí porque no fui a una escuela teológica. Simplemente me he dedicado a leer la Biblia. Entonces, hoy vamos a estar examinando este video y yo quiero que con mi hermano aquí le vamos a dar una opinión. Él me va a decir, va a defender en pocas palabras su postura teológica. Quiero escuchar tanto lo que dice el teólogo de la calle porque me pareció muy interesante y muchas de las cosas que él dijo, a pesar que es un indigente, de una persona que vive en la calle, ¿no? A pesar que es un indigente, él es una persona que se ve que es muy preparada, se sabe mucho la Biblia y después le voy a hacer otro video más en el que voy a defender al teólogo. Pero en esta ocasión vamos a hablar del tema de la teología, que me ha llamado mucho la atención. Es un tema que me ha intrigado porque quería saber de dónde provenía y encontré este video y le dije a mi hermano, hagamos nuestra primera video reacción para el canal del hermano Luis. Así que sintonícense y vamos a darle a este video. Empecemos de aquí. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, saludo de una manera muy especial, primeramente al hermano Miguel que está haciendo la grabación de Sabana Estéreo y a este mi gran amigo de Humor Estéreo, del sello del humor, que debería no solamente de pasar por los lados de Sábado Felices, ni por los lados de Suso, ni por los lados de Hassan, porque por esos lados pues él pasa y sigue derecho. Debería era entrar a donde los cristianos y darles unas palabritas de ese amor de ese humor que él tiene. Pero vámonos al punto. Se ha hablado y se enseña acerca de un término que no es correcto y no es legal. Teología o teólogo. Teología supuestamente es la composición de dos palabras, teos, griego para Dios, y logía, logos para ciencia o estudio, es decir, se fusiona y es el estudio de Dios. Empezando porque hay un error, porque Dios es espíritu y es invisible y nadie lo puede estudiar. Nadie. Al contrario, Dios conoce los corazones de... ¿Quieres decir algo acerca de eso? ¿O seguimos todavía? Sí. Segundo, la palabra teo no significa Dios. Para ellos en griego significa Dios, pero no significa Dios. Y logía puede significar estudio, pero no la pueden fusionar con el nombre Dios, porque para nosotros no existe el teos. Bueno, mira, él tiene razón en una cosa, y es que en sí, estudiar a Dios, en esencia, nosotros no pudiéramos hacer eso. No podemos, no pudiéramos, nunca seremos capaces de estudiar a Dios en esencia. Así que cuando él dice de que teo significa Dios y logía estudio o estudio de Dios, tiene razón. Lo que pasa es que él confunde las cosas y lo toma como literalmente se interpreta estudio de Dios. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la teología y que estudiamos teología y que teología significa estudio de Dios, no nos estamos refiriendo en sí que estudiamos a Dios en esencia. Nos referimos que nosotros estudiamos la Biblia, porque la Biblia es el pensamiento, es el carácter de Dios revelado a su pueblo. Por ahí es donde todos, o por lo menos los que somos creyentes, nos tenemos que regir. Entonces, cuando decimos que estudiamos teología, no estamos estudiando a Dios en sí, porque sería imposible, porque nuestra mente es finita y Él es un Dios infinito. Entonces, teología es el estudio de Dios, de su palabra. Su mente revelada, su carácter revelado está ahí. Y eso es lo que nosotros estudiamos y es a lo que llamamos teología. Bien, teo sí significa Dios, como él dice en su idioma. La Biblia, nosotros tenemos que recordar que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma.
La Biblia se vino a traducir en nuestro idioma años después, en un periodo de 1600 años. Entonces, por ende, tú no puedes decir, eso no significa. No, eso es lo que significa. Ahora, yo creo que él tocó el tema de la exégesis, todavía no. Todavía no. Ok. Todavía no, Bueno, no. pero eso es lo que significa teología. Sí, pero él sí está hablando de lo que es como, dado que fue una palabra griega, está hablando que a lo que ellos en realidad estaban adorando o lo que estaban estudiando es a sus dioses griegos. Y de ahí de donde ellos toman esa palabra donde se deriva teología. Y bueno, vamos a seguir. Oh, Dios. Nosotros nos basamos en lo que tenemos aquí. La Biblia versión en español, ¿cierto? Si nos ponen teos adelante y se lo enseñan a un niño en la iglesia católica, en un seminario, no va a entender. Entonces, ¿por qué nos sujetamos al español? Porque para nosotros es el español. Ahora, si vamos a hablar de Dios en todo el universo, sencillo. Tenemos que obviar las palabras, incluso su santo y bendito título, Dios. Tenemos que mostrarles el poder, hermano. El reino de los cielos no son palabras, sino poder. Hay gente que dice, en el nombre de Jesucristo, levántate, tú que estás en una silla de ruedas, y no se para. ¿Por qué? Porque no tiene poder, no porque él estuviera mal. Hay gente que ora por un perro y el perro se muere. Yo estoy de acuerdo con él ahí. El reino es poder, no solo es pura teología, sino que también poder. Ahí está bien. No es pura palabra, pues, no pura, sino que también va acompañada de poder, que es una de las cosas que definen a un cristiano nacido de nuevo, que está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el poder de Dios. Mucha gente sabe, el mismo diablo sabía versículos con los que tentó a Jesús. Más sin embargo, una de las cosas que la gente miraba que había diferente entre Jesús y los escribas y los fariseos es que decía que predicaba como quien tenía poder. Si algo que resaltaba, y eso es importante mencionarlo aquí. ¿Por qué? Porque le echaron la maldición al perro, porque la persona estaba más mal que el perro. Hay personas que oran por un enfermo y no sana. Hay personas que se atreven a orar por un gato enfermito. Vea, van a estas, ¿cómo se les llama? Las veterinarias a orar por un perro y el perrito se murió. Seguro hay gente que se atreve a orar por un perro sin poder, hermano. Si usted tiene poder, ore por el perro y se lo prometo que se levanta, hermano. Pero imagínese usted, orar por un perrito en una veterinaria y que se muera. La gente queda triste. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, usted puede decir en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de María, de José, de Judas, del que sea. Si no tiene poder, no lo respalda. Pero si tiene poder, Dios lo respalda. Entonces aquí no hay teología, aquí hay es poder y unción. Ahora, el teólogo supuestamente es el que maneja la teología. Pero ¿cuál es la teología? Vea. Son 40 disciplinas de interpretación y va a nombrar apenas 10. La primera es la hermenéutica, que es el arte de interpretar los versículos bíblicos, pero eso viene de Hermes, un dios pagano que interpretaba. La exégesis, que explica. La homilética, que hace el sermón. La escatología, que habla del futuro. La neumatología, que habla del Espíritu Santo. La eclesiología. Mira, la exégesis, él lo dijo al revés, la hermenéutica y la exégesis. La exégesis, y te voy a buscar un pasaje porque quiero ¿cómo te digo? Apoyar esto que te voy a decir con un pasaje. Pero la exégesis es la disciplina de interpretar un texto y de extraer el verdadero significado del texto y de lo que quiere significar el texto. En este caso, un texto bíblico, porque tú puedes hacer exégesis con cualquier libro o con cualquier texto, dado que la exégesis no es algo que pertenece al cristianismo, no es exclusivo. Tanto la exégesis como otras reglas de interpretación que él mencionó. Sí, como el vocabulario, el diccionario. Exacto, estas son reglas no somos inventados por el cristiano. En eso yo estoy de acuerdo, que obviamente ahí podemos llegar a un acuerdo que obviamente que no se inventó un diccionario cristiano ni un carro cristiano, por ejemplo, no para decir, no es exclusividad en el lenguaje. Exacto. Eso yo lo puedo entender. Entonces, cuando él habla de la exégesis, es algo universal, que son reglas de interpretación de literatura. Sí, yo creo que ahí exageró un poquito ahí. Con esto. Se fue un poquito ahí. Pero eso ahí, por eso nosotros usamos lo que es la exégesis, la hermenéutica y tantas otras cosas que son herramientas. ¿Para qué? Para poder llegar a un buen entendimiento
del texto de lo que estamos leyendo, porque eso es lo que hace la exégesis. La exégesis va al texto, estudia el texto, es la disciplina de interpretar ese texto, y ese texto te dice exactamente lo que el texto quiere transmitir y lo que el autor quiso decir. Entiendo. De esa manera tú puedes tener ¿cómo se dice? Una idea. Un entendimiento preciso. Entiendo. Por ende, tú no le puedes añadir o quitar. El texto es lo que el texto. Lo que está ahí, lo lo que que está está. Nosotros decimos que la Biblia se interpreta por ella misma. Tú no tienes ni que quitarle ni que ponerle. Cuando tú haces la exégesis te lleva exactamente a lo que se quiso decir. Okay. Ahora, está lo contrario de eso, que es la exégesis. La exégesis es todo lo contrario a lo que es la exégesis. La exégesis es cuando tú vas al texto y tú ya vas con una idea de lo que es el texto, de lo que dice el texto, pero tú no interpretas el texto conforme el texto es, sino que tú ya empiezas a inyectar tus ideas, tus sentimientos, tus pensamientos, lo que tú crees. De esa manera, tú empiezas a darle una interpretación del texto que el texto no dice. Con exégesis yo puedo decir todo tipo de locura y se me vale. Porque yo ya no estoy... Con exégesis. Yo puedo decir cualquier tipo de locura y se vale. No con la exégesis. No con la exégesis. Hay una diferencia exégesis a exégesis. La exégesis te dice, exacto, te lleva... ¿cómo está? No puedes inventar. No puedes inventar, ahí no te sí, permite. 2 más 2 es 4 y se acabó. Exacto. Entonces, la exégesis es todo lo contrario. Con la exégesis tú puedes hacer y deshacer. Por eso tú ves tantos predicadores predicando cosas que erróneas, no están en la Biblia. Déjame, ilustro eso rapidito con esto. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esa palabra, ahí es donde entra la exégesis. Esa palabra con precisión significa en su original cortar derecho. Pablo estaba... como un láser. Exacto. Pablo estaba preocupado por el joven Timoteo en ese entonces, en cómo él iba a presentar la palabra. Y le dice: Timoteo, procura que tú presentes la palabra como está escrito. No lo que tú sientas. Prácticamente no inventes. Como los predicadores para cuando te presentes ante Dios, no tengas nada de qué avergonzarte. Pero Pablo estaba preocupado por Timoteo, porque un capítulo antes, en el 1:16 de ese mismo libro, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego que se te fue dado por imposición de mano. No sabemos qué estaba pasando con Timoteo en ese momento. Me imagino que se va a estar apagando. Pero Pablo estaba... Tú ves una preocupación de Pablo, tanto por Timoteo como por la doctrina en Timoteo. Entonces es importante el saber uno interpretar estos versículos en su contexto para no andar diciendo tantas disparateces hoy en día como lo hacen muchos. Bueno, vamos a continuar entonces. De la iglesia, la etimología, la raíz de las cosas, la soterología sobre el alma y el pecado de la persona, la angelología y elementos de administración que hablan sobre cómo se conduce una persona en la iglesia. De hoy en día, yo eso es lo que... Yo he escuchado tantas cosas que hasta la demoniología no sabía que también eso era parte... Bueno, de los tiempos que yo tengo a estudiar la Biblia, y yo tengo una regla bien fácil: si no está escrito ahí, no sé por qué la gente anda inventando cosas. Pero ahora han creado tantas ramas para estudiar la Biblia o como técnicas, diría yo. Cosas que no están escritas ahí, simplemente es pegarse el texto. Para mí es importante simplemente pegarme el texto, pero vamos a terminar. Técnicas de comportamiento eclesiástico. Esas disciplinas, sencillo, después de la muerte de Hitler, se permitió que en Europa se enseñara cualquier tipo de conocimiento. Entonces a uno les dio por traer la hermenéutica, la exégesis, la homilética, la escatología, y juntaron todo eso en un compendio al cual llamaron Manual de Teología para las Naciones. Y se la ofrecieron a la academia y a la pedagogía, a las universidades, y a los colegios y a los seminarios. Les entregaron 50 disciplinas de interpretación según ellos.
Y quien aprenda eso primero tiene que pagar 12 semestres de 10 millones de pesos por aprender lo que no es nada. 10 millones de pesos, imagino que en Colombia van a ser como unos $100 o $1,000. Vamos a chequear. No aquí. sé, fíjate. Voy a chequear aquí. Para que la gente no se alarme y diga, wow, 10 millones de pesos. Cuando yo escuché cómo hablaban los colombianos, que 20 millones, que 30 en la serie, decía yo, esta gente Hay en dinero, Colombia hay dinero. tienen plata, porque que solo genere de cuánto, 20 millones de pesos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Vamos a poner aquí cuánto es. Ustedes hagan sus matemáticas y eso es lo que pueden encontrar en las redes. A lo que le huye la teología, literalmente, es a la Biblia. Ahora, la Biblia no le pide permiso a la teología. Es la teología la que le pregunta a la Biblia. Tú dices que no, ¿por qué? No, porque es que la teología es la Biblia. Cuando tú hablas cualquier cosa de la Biblia o das una opinión de la Biblia, tú estás haciendo teología. Acuérdate, la teología es el conocimiento de Dios de lo que es la Biblia. La ciencia que estudia a Dios, pero la Biblia, no a Dios en sí. Porque eso sería imposible que nosotros estudiáramos a Dios en sí, en su esencia. Como te lo dije al principio. A menos que sea guiado por el Espíritu Santo, porque la misma palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos guía toda verdad. Y la verdad es su palabra. Sí, pero entender a eso. Dios en esencia, nunca llegaríamos a ese extremo. Porque nuestra mente no nos da para eso. Dios es demasiado infinito para nuestra mente finita. Entonces, Él se contradice porque la teología es la palabra de Dios. Entonces, Él tiene un erróneo entendimiento, un entendimiento erróneo de lo que es en sí teología. Yo lo que pienso es lo que él acaba de explicar ahorita, que yo estoy 100% en contra de ese término, de esa forma de estudiar a Dios, en la que vienen y agarran libros y crean técnicas, y como le está diciendo, agarran tantas asignaturas y le dicen, tenga, ahora usted va a ser un teólogo, ahora usted va a tener la revelación de Dios, ahora usted va a aprender. En eso es lo que yo difiero, ¿ok? No en realidad es estudiar a Dios. Claro que estudiar a Dios es bonito a través de su misma palabra. Pero ya cuando ya hay pensamientos de otras personas, de otros libros, como imagínate que si solo hicieron, si la Biblia solo tiene, ¿cuántos son? 66 libros. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo y Viejo Testamento, 66. Ok. Perdón, de la Biblia cristiana. Sí, de la cristiana evangélica. Entonces, al tú estar añadiéndole más libros, porque tú le estás añadiendo más libros. Si tú vienes a agarrar todo ese montón de libros para decir, yo tengo que agarrar todo este montón de libros para estudiar este libro que ya tiene 66 libros. Estás añadiendo. Si fue por una razón que cuando se cierran los libros, los que fueron aprobados, hay muchos libros que tú sabes que están los apócrifos, ¿no? Que no fueron aprobados y fue por una razón. Apócrifos, los deuterocanónicos. Hay muchos libros y yo me explicaba, porque yo como vuelvo y te repito, como yo no estudié, gracias a Dios que no estudié teología, yo soy una persona muy desconfiada. Y no lo estudié porque que dudo que hay gente capacitada, sino porque digo, ¿y cómo yo sé que esa persona me está diciendo la verdad? ¿Y cómo yo sé que esa persona de verdad estudió? Entonces yo me fui a la palabra y empecé a estudiar la palabra, ¿verdad? En ese entonces. Más sin embargo, yo le empecé como a ver videos de YouTube y decía, no. Cuando yo me emocionaba y decía, wow, qué grande, hasta que Dios me sacó de eso. En un momento dado, yo paso por una etapa en la que yo pierdo todo, como te digo, sabor, andar escuchando prédicas. Yo escuchaba tantas prédicas y el Señor me llevó como un desierto en el que yo simplemente aprendí a meditar en la palabra de Dios y hacer las preguntas en la palabra de Dios. Y encontré la respuesta en la misma palabra de Dios. ¿Cómo la encontré? Haciendo las preguntas. ¿Me entiendes? Ahí el Señor, no fue que me llevó, que me dijo en un sueño, no. Me llevó a la palabra y me mostró el versículo. Yo no sé, te había contado que una vez estaba hablando con el hermano Carlos, ¿verdad? Y le dije una profecía, Yo le dije una profecía y le digo, hermano, mira que esta profecía así. Sí, me dice, está en el libro de Ezequiel. Yo me quedé, ¿cómo? Está en el libro de Ezequiel. Yo en mi vida, yo no sabía eso. ¿Cómo Dios entonces, cuando Dios pone algo en mi corazón que va verificado con la palabra? No es una locura que, como me dijo una persona que, no sé si te lo mencioné la vez pasada, que dijo que el Jardín del Edén era un lugar espiritual. Y yo digo, ahí donde yo no quiero, ya me acuerdo, porque la gente piensa que nadie los escucha. Cuando tú estás hablando aquí, cuando tú tienes la plataforma para hablar en frente de gente, tú tienes una gran responsabilidad. Yo lo que hablo aquí lo hago con temor, con temblor y con la responsabilidad. O sea, yo siento una tremenda responsabilidad. La gente no sabe,
Y yo no me pongo aquí a hablar loquera, porque yo sé que eso va a impactar la vida de un joven, así como se me quedaron muchas prédicas de muchos pastores que después fui a verificar y resulta que, ¿de dónde sacaron eso? No estaban en la Biblia. Y es por eso que yo soy bien exigente y soy demasiado exigente cuando digo, ¿dónde está eso en la Biblia? Y es por eso que yo te digo, como la palabra en sí o la fórmula en la que se ha hecho para estudiar la teología, no es algo que yo aprendí y no puedo, como te digo, linkearlo, no puedo como apegarlo a la Biblia de una forma directa. Yo digo, bueno, ahí es donde yo difiero con la teología. Yo por eso tampoco, y te lo voy a decir, yo entiendo que voy a estar estudiando eso, yo entiendo, y es donde yo digo, no, yo no necesito. Yo siempre creo que con un diccionario, obviamente necesitamos un diccionario. La Biblia trae mapas. Bueno, es bueno saber de mapas. La Biblia pues viene de Israel. Yo creo que es bueno que sepa la cultura, precisamente, ¿no? Pero ya cuando empiezan a añadirle cosas, porque eso es parte de la Biblia, de ahí donde se desarrollan las historias. El pueblo judío de Dios, de dónde es Dios, de qué dioses, porque vas a ver que hay muchos dioses. Entonces vamos empezando a canalizar todo en algo puntual y decir, bueno, quitamos todos los dioses. ¿Cuál? Jehová de los ejércitos. ¿De cuál pueblo? De Israel, porque tú sabes que tiene Buda, tienen los chinos, tienen los hindús. Pero ¿cuál Dios? Vamos a empezar por ahí. Para mí, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y empieza a derivarse y todo se empieza a hacer más claro, más puntual y más en orden. Por ahí me fui yo. Por ahí entendí yo. Porque mucha gente todavía creen que María o la Virgen de Guadalupe son un Dios y no es así. Entonces, para empezar, vamos puntualizando punto por punto cuál Dios, de dónde viene, de qué nación salió, a qué Dios que nosotros servimos, porque nosotros somos de Honduras. Y en Honduras está la Virgen del Chorrito, creo yo. O la Virgen Negra, no sé qué vaina. Pero nosotros adoramos a un Dios que no es de nuestra tierra. ¿Me explico? No es de Honduras, ni de Guatemala, ni de Centroamérica. Es un Dios que es de Israel. Y cómo nosotros llegamos a la determinación que ese es el bueno, habiendo tantos dioses, a través de la experiencia, a través de la comunión, a través de su palabra, a través de practicarlo, a través de conocerlo. Déjame abordo algo antes que se me olvide, porque hay una mala percepción de lo que es leer o usar otros libros para poder tener un mejor entendimiento de la Biblia. Mucha gente o se encierran o son renuentes. Cuando tú estudias un libro, ese libro tiene que ser basado y sujetarse a la Biblia. Exacto. No la Biblia, ese libro. Si eso fuese así y si nosotros hiciéramos eso, de que sujetáramos a la Biblia a otro libro para poder entenderla, estaríamos haciendo lo mismo que hacen los testigos de Jehová, que ellos no creen que la Biblia que ellos mismos tienen, que ellos mismos crearon, es suficiente para interpretar la Biblia. Ellos se basan en otros libros para completar esa supuesta revelación que ellos tienen. Entonces, si nosotros hiciéramos eso, no fuésemos diferentes a esta gente. Sin embargo, nosotros no hacemos eso. Nosotros usamos libros de siervos de Dios que dieron todo por la causa de Dios, que estudiaron la Biblia en su lenguaje, en su cultura, hicieron lo que tenían que hacer o lo que pudieron hacer para llegar a tener un buen entendimiento de lo que leyeron, y a partir de ahí es que ellos escriben libros de lo que leyeron, explicando lo que significaba cierto tema. Disculpa que te interrumpa, pero es que ese es mi problema, Johnny. Ese es mi problema. Si fueron yo creo que tú entiendas esta lógica. Si a la hora de cerrar los libros fueron tan delicados y escogieron nomás lo necesario para la vida del cristiano, porque entendemos que es nuestro manual, la Biblia, ¿no? Y aún así, en la traducción, que ese es un mensaje que tengo pendiente, hay versículos que están mal escritos en la Reina Valera 1960. Que ese es un mensaje que tengo pendiente para el canal, que lo voy a hacer en vivo y que le voy a tirar todos los versículos, ¿verdad? Ese es el próximo. Si aún así, imagínate añadiéndole más experiencias de más siervos. Se han levantado muchos siervos de Dios. Yo sé que se han levantado muchos siervos de Dios, pero mi punto es ese, de que yo soy bien estricto y bien puntual en la Biblia. Lo único que yo puedo aceptar es un diccionario. Lo único que yo puedo aceptar es
la historia del pueblo de Israel, porque está escrita la historia, los mapas, ¿me entendés? Son las cosas que yo puedo aceptar, pero yo no puedo aceptar el pensamiento de otra persona. Bueno, por ejemplo, yo tuve una experiencia con Dios. No, es que óyeme. Y ese es el riesgo. Es que el pensamiento de esa persona plasmada en ese libro tiene que estar sujeta a la Biblia. Si no está sujeta a la Biblia, vuelvo y te repito, no seríamos diferentes a los testigos de Jehová. En pocas palabras te voy a decir, yo no le quiero quitar la oportunidad a un nuevo cristiano que descubra la Biblia por sí. No, ¿Cómo, es que cómo descubrimos? nada está por encima de la Biblia. Exacto, pero te digo, pero escúchame. Es más, tú no puedes tomarte un libro que no sea la Biblia como ¿cómo se dice la palabra? Se me va, se escapa ahora la palabra, como oh my God, se me va esa palabra. Tú no puedes tomar la Biblia como otro libro que no sea la Biblia como ¿referencia? como por encima de la Biblia. Okay. Porque la Biblia es el manual de Johnny, instrucción. pero de eso todo que cristiano. tú y yo, que somos viejos en el Evangelio, que creímos en el Evangelio, nosotros lo entendemos. Pero un nuevo cristiano, mi preocupación, te voy a decir cuál es, que yo no quiero que las personas nuevas en el Evangelio... Autoritativo. Autoritativo. Okay. No puede haber otro libro por encima de la Biblia con más autoridad que la Biblia. Ok, perfecto. Tú estudias la Biblia y si hay un libro... Por ejemplo, te voy a poner uno de mis libros favoritos, es del puritano John Owen. Gente que fue perseguida, fueron perseguidas, desalojados, pasaron por muchas cosas por la causa de Dios. Y a través de todo esto, ellos escriben de todo esto y cómo la palabra de Dios, la Biblia, les ayudó a ellos en ese tiempo. Pero fue a través de la palabra de Dios. Sí, pero entonces ellos lo plasman en ese libro. Yo quiero eso. Yo quiero que tú entiendas de dónde vengo yo. ¿Cuál es mi propósito a la hora de hablar de la Biblia? ¿Sabes cuál es mi propósito? Que yo quiero que las personas, cuando lo están estudiando, obviamente van a entender lo mismo que yo entendí. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo es el que te está guiando y está haciendo las mismas preguntas, vas a crecer en la palabra. Y yo no le quiero quitar la oportunidad a alguien de influir con mi propio pensamiento. Y yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que eso pasa mucho en todos nosotros, hasta como padre. Que tú dices, no, es que yo quiero que mi hijo no pase los mismos errores que yo pasé. Porque es que se cayó cuando aprendió a caminar. Es que somos a veces un poco sobreprotectores. No, pero que mira, y pasa, es un comportamiento. Tu punto, pero es que mira, el Espíritu Santo es nuestra guía. Exacto. El Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad. Pero Él siempre lo ha hecho a través de entes humanas. Ahí está Moisés, está José, está pero Pablo, ya no estamos en esos tiempos. Entonces, o sea, en ese tiempo, yo te digo, pero por eso, ahí se cierra, por eso te digo, pero por ahí se cierra. John, y yo te entiendo, pero ya está escrito todo lo que tenía que escribirse. Yo literalmente, personalmente. No, es que nadie le está agregando a la Biblia. Oíme, yo personalmente, yo no puedo. Nadie le está agregando a la Biblia. Es bien porque delicado. Nadie tiene la autoridad de hacer Pero es que eso es lo que pasa, que es bien delicado a nosotros. Yo personalmente, aquí en este canal, no van a escuchar que fulano de tal, que vayan a ver a nadie. Yo no voy a hacerle propaganda a nadie, más que a las personas que ya están escritas en la Biblia. Porque si el Señor las escogió y pasaron un largo proceso para estar ahí, que su nombre es un gran privilegio que te hayan puesto en la Biblia. Ese no es cualquier libro. El libro de todos los libros, el libro más vendido y el libro más robado de toda la historia, si no sabía. Dato importante, el libro que dice no robarás es el más robado de toda la historia. Entonces, imagínate el privilegio. Ya nuestro nombre no van a estar escritos ahí. No hay otro nombre que va a estar añadido en esa Biblia. Ya está. No, se cerró. Es que a la Biblia no se le puede añadir más. Espérate, pero nosotros creemos en la perseverancia, que es parte de la doctrina de las Escrituras. ¿Qué significa? Significa que lo que está en la Biblia fue lo que a Dios le plació por años y años preservar para que hoy tú y yo la tuviéramos. Incluso hay una tercera carta a los Corintios que se perdió, que nadie sabe dónde está, que Pablo escribió. Ahora, si esa carta se llegara a hallar hoy, nadie, por más que haya sido Pablo y haya sido el Espíritu Santo influenciando a Pablo, esa carta no se podría incluir ya en la Biblia. Ya el canon se cerró. Eso es una tercera carta de Pablo. Okay. Aunque se encontrara, Dios decidió el que se perdiera por una u otra razón. No está. No está. Bueno. Pero hay una tercera. Ve, entonces creemos en la perseverancia de las Escrituras.
tantos años han pasado y las perseverancias y las escrituras siguen intactas. No, nosotros no usamos otro libro para agregarlo, quitarle a la Biblia. Nosotros usamos... No directamente, porque no se puede. Físicamente no se puede. No se puede físicamente. Por ejemplo, cuando yo compro un carro, ya el carro ya viene hecho con sus llantas y todo, ¿no? pero yo le puedo agregar al carro. Mira, no directamente de fábrica. Es un ejemplo. Y discúlpame por mi ejemplo, ¿verdad? No directamente de fábrica. Pero sí yo le puedo hacer modificaciones. Aunque si ese carro fue para un contrato y me dicen que no puedo, tengo que entregarlo como me lo dieron, aquí va la delicadez. Que yo tengo que mantener y ese carro está completo como está. Con su manual y eso es lo que yo tengo que usar. Y ese es el peligro que se corre cuando la gente viene y dicen quiero hacerle mis alteraciones y yo pienso y yo tengo el propio pensamiento ahí donde yo digo no, tranquilo, basta, porque ¿cuántos de esos pastores se han levantado hoy en día? Y no voy a decir nombre en este canal porque no me quiero echar encima a todas sus congregaciones, ¿verdad? ¿Cuántos que han dicho que han visto a Cristo personalmente, que han tenido sueños, que ya fueron al infierno, que fueron al cielo? Un sinnúmero de locuras que Jesucristo no nos manda dentro de los ministerios hablar de ninguna de esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy bien celoso y cuando te digo celoso, es que realmente soy celoso con la palabra. ¿Por qué? Por esa misma razón, porque yo no quiero que ¿cómo se dice? Que alguien que está caminando, que lo estropee en su caminar. ¿Me entienden? ¿Cómo? No directamente, pero indirectamente. Al momento que está citando... ¿Ah? Que te desvíen. Sí, había otra palabra que... Que te influencien. No. Que cuando tú le golpeas los pies a alguien y no puede caminar. Que te tropiecen. No, que lo dejen parapléjico. Yo creo que por ahí va más o menos. El punto es que yo no quiero que causen daño. Paralítico. No, que yo no quiero que causen... Un término más sencillo. Voy a usar mi vocabulario, ¿ok? Que no quiero que le causen daño a un nuevo cristiano. Yo quiero que ese cristiano nuevo que acaba de aceptar a Cristo, que tenga la experiencia de él mismo averiguar en la palabra, a través de la misma palabra, lo que yo aprendí, lo que el Señor me enseñó a través de su palabra, de las cosas que para mí eran confusas. Porque te voy a decir, después de 27 años en la iglesia, porque yo fui hasta los 27, 28 años, tengo 38 ahorita, que empecé realmente a estudiar la palabra. Yo me maravillaba y términos y cosas que yo miraba, porque nosotros nos hacíamos llamar pentecostales. Siempre me he hecho llamar pentecostal. Crecimos bajo esa raíz sin saber exactamente. Pensaba que es cristiano, normal, igual que todo cristiano evangélico, pero me voy dando cuenta que la rama del pentecostalismo fue algo que surgió aquí por la década de los 70, 80, de un pastor que no sé, en la calle Azusa, y una historia por ahí. Que, mucho más antes. Bueno, el evento de la calle Susa fue el que dio el boom. Pero cuando yo digo que yo soy pentecostal, yo nunca pensé en nada de esas cosas. Yo me dejé llamar pentecostal por el avivamiento, que pues donde salen los cristianos de la iglesia de la iglesia primitiva, del Pentecostés. Entonces yo asumí, ¿no? A través de la palabra que pues de ahí venimos nosotros, los cristianos. Ese para mí era un pentecostal, de que viene derivado del pentecostalismo, del Pentecostés. Esa fue mi idea. Cuando a mí me pasan diciendo, no, es que, ¿tú eres qué? ¿Pentecostal? ¿Pentecostal qué? Pentecostal renovado, de tantos términos que hay hoy, tanta locura que yo no sé quién se la inventó. Yo simplemente entendía que era cristiano. No era muy estudiado porque no estudié teología, no estudié lo que los otros. Entonces, para mí simplemente fue la Biblia. Ahí donde yo quiero llegar. Que no me fueran a etiquetar en que tú eres pentecostal. No, ahora yo entiendo que es simplemente cristiano evangélico. No quiero añadirle más porque eso es lo que confunde a la gente. Que empiezan a crear diferentes ramas. Empiezan a crear que adventista, que no sé qué, tantas denominaciones dentro del cuerpo de Cristo. Yo no estoy en eso. No sé quién se lo inventó. No sé cuándo fue que se lo inventaron. Yo no hablo. Tú no me vas a agarrar. Mira todas las prédicas que yo tengo. Desde que yo empecé a predicar en Facebook vivo. Hace más de no sé cuántos años. 5 o 7 años atrás. Que empezamos en el Facebook en vivo. Tú nunca vas a escuchar que fulano de tal. Que el hermano Martín Lutero. Que en la Reforma. Nada de eso. Yo una vez digo, ¿quién era Martín Lutero? No, que fue un gran reformista. Que fue un gran hombre de Dios. Que bacano. En la Biblia no lo menciona. ¿Quién fue? No sé qué fulano. No sé quién es. Ok, la Biblia no lo menciona. Entonces yo pienso que no es de mi interés aprender de fulano. Porque esa es información extra que en vez de edificar al nuevo creyente, lo que hace es confundirlo.
¿Cómo está ahorita la iglesia confundida? Con los nuevos, ¿cómo se llama? Con un montón de nuevos liberadores, nuevos líderes que se hacen llamar liberadores del pueblo de Dios, como los nuevos Moisés. Un movimiento raro que no dice la Biblia. Yo entendí la Biblia de una forma práctica, bonita, sencilla. La Biblia por sí es un libro hermoso y no hay que complicarnos mucho, sino que ponerlo en práctica. Y al ponerlo en práctica, entiendes. Hay muchas cosas que yo no entendía, pero practicarlo y a leerlo, ahí fue donde yo fui entendiendo de, así es que es. ¿Me explico? No, yo no sabía muchas de esas cosas, pero ahora que yo entendí, digo, bueno, eso es lo que yo quiero enseñar. Quiero enseñar la palabra sin levadura. Quiero enseñarla limpia. Quiero enseñarla exactamente como fue escrita y que sea de bendición a las personas que están en este canal, que vean estas transmisiones, que digan, bueno, yo aprendí a través de las predicas del hermano porque el hermano fue bibliocéntrico. Mucha gente usa palabras, pero no lo son. Porque yo me baso en la Biblia y de las cosas que uno por ¿cómo te digo? Por testimonio propio, uno dice, bueno, así fue que entendí esto. Cómo se me fue revelada la palabra a través de situaciones en las que yo entendí y fueron confirmadas en la misma Biblia. Y eso es lo que yo quiero, que la gente despertar esa hambre, que la gente averigüe, que la gente busque. Pero yo no le puedo recomendar. Está en contra de mí. Es como que estuviera una barrera de yo mencionar a un libro teológico. Yo no puedo recomendarlo. Yo lo único que puedo recomendarte es tu Biblia, un diccionario. ¿Quieres aprender de la historia de Israel? Perfecto. ¿Quieres ir a Israel a conocer? Perfecto. ¿Tú quieres los mapas? Está bien. ¿Tú quieres entender más de la historia? Perfecto. Eso es lo que yo puedo. Pero que me digan a mí, no, que fulano de tal escribió un libro, que el otro que no sé qué. Ahí donde yo no puedo. Ahí donde yo me bajo del tren porque digo yo, no me gusta. Esa es mi forma de pensar. Y ni hemos terminado de hacer la videoreacción del teólogo. Ya te mira a dónde vamos por 4 minutos y 12. Vamos a seguir. La teología no existe ni el teólogo tampoco. Vamos a explicar esto. Most people have no clue that in 2023 the best way to make money on Amazon is not with. Cuando un joven va a un instituto bíblico, va al seminario y lo impresionan con exégesis, escatología, neumatología, él dice, uy, he alcanzado un conocimiento desarrollado impresionante, pero ahí no hay nada. Puede ser muy exegeta, puede tener la homilética que tenga. Si no tiene unción, si no tiene poder, si no tiene oración, si no tiene ayuno, si no está consagrado y si no se humilla ante Dios, eso no le va a funcionar para nada. Ahora, dicen otros que la teología es el estudio profundo de la Biblia. El estudio profundo de la Biblia no se llama teología. El estudio profundo de la Biblia se llama escudriñar las escrituras y recibir un don que se llama erudición para ser un erudito. No es teólogo, es erudito. Es que esa es otra cosa. Pero es que él se contradice y eso mucho. Es lo que yo te Él quería se decir. Contradice mucho. Ahí. Escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Hay varias. En definición. Hay varias definiciones. Cuando la Biblia dice que escudriñemos y el salmista dice que Dios lo escudriñó, lo que el salmista está diciendo ahí es que Dios lo atravesó completamente en esa traducción. Y escudriñar es eso, las escrituras, atravesar las escrituras. Pero ¿cómo tú haces una buena... Bueno. ¿Cómo tú estudias, cómo se dice, eficazmente las escrituras? Según la Real Academia Española, examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo. Meticulosamente. Dice así, cuidadosamente también. Bueno, que te dije que era la exégesis al principio. Circunstancias. Que te dije que era la exégesis. Pero eso es lo que él dice ahí, me gusta. Por eso te digo, él se contradice. Y otra cosa, mucho. Johnny, que te voy a decir. Dentro de los 5 ministerios, ya que estamos ahí, dice maestros. No, yo no veo la palabra teólogo en todo lo que de los 5 ministerios oficiales que el Señor deja para su reino, para establecer su reino en esta tierra, ¿no? Sí, dice maestro, pues no, yo no veo la palabra teólogo. Un maestro es un teólogo, un pastor es un teólogo. Porque es que yo creo que no terminas de comprender. Alguien que estudia la palabra es un teólogo porque es alguien que estudia la palabra. Maestro, Johnny. Sí, es simplemente el nombre. Y hay pastores que no son maestros.
Y hay maestros que no son pastores. Porque hay pastores que no fueron Y hay llamados a ser pastores. Exacto, Y pero... hay maestros que, ¿Y sabes y hay cómo lo maestros sé que yo? no fueron a ser ¿Sabes llamados cómo lo sé maestros. yo? Porque yo los he visto cuando quieren explicar un tema que es de enseñanza y terminan predicando y no son maestros. Y hay pastores que son llamados para pastores. Mira, pero no por para ejemplo, maestros. yo siempre te lo he dicho. Para mí un pastor que no estudie es un No, pastor tiene que estudiar. que no puede subirse Es que, al espérate, altar. déjame, discúlpame. Es un pastor que no puede Vamos a subirse entrar al en altar. un tema un poquito más Ahora, adentro. ¿cómo tú puedes subirte a un altar, Johnny, ahí quiero hacer abrir una la pausa. palabra, hablar lo que a ti se te pegue la gana? No, ahí va- Porque cuando ahí. tú abres la palabra sin un estudio meticuloso de las santas escrituras, sin estudiar, sin llegar a la raíz del texto, lo que es exégesis, ¿cómo tú puedes tener el valor de subirte a tratar de predicar algo que tú mismo no has entendido? Ahí está el problema. Ahora, él dijo algo bien interesante. Tú puedes ser todo el teólogo que tú quieres. Si no hay unción, no te sirve de nada. Y es eso es muy, muy cierto. Ok. Pero eso no significa que si tú tienes el llamado al pastorado, el llamado al maestro, decir, no, el Espíritu Santo me guía. No, eso no es así. Él ha dejado líderes desde siempre para guiar a su pueblo, para enseñar, para poder ayudar a otra gente a crecer. Para eso están los 5 ministerios. Ve, por eso están los ministerios. Por eso te digo, es cierto, tú puedes ser muy teólogo, pero si tú no tienes la presencia del Espíritu Santo, Pero no es te que sirve de nada. ahí es donde yo te quiero Pero decir. ahí, eso tú no lo puedes usar para decir, yo no voy a estudiar. Porque Dios no nos manda eso. Las escrituras mismas nos manda que nos preparemos. Pedro en su primera o segunda carta, si no me equivoco, dice estar preparado en todo tiempo para presentar defensa cuando se nos pida explicaciones de nuestra fe. Toda la Biblia, tú puedes ver repetitivamente de que se nos llama a estar preparados, a estudiar. Y por ende, Dios ha dejado hombres desde la iglesia primitiva hasta ahora, que Él ha escogido para guiar a su pueblo, para hacer otras personas, para poder ayudar a crecer a otras personas en su mismo ministerio. Él le dijo a los discípulos, vayan por el mundo y ¿qué? Hagan discípulos. ¿Para qué? Para que esos discípulos, ¿qué? ¿Cómo se hacen los discípulos si tú no estudias? Tú tienes Es que ahí tú va tienes la cosa. Yo quería hacer una pausa ahí. Que yo no, mi mente no cabe como una persona sin llamado esté enseñando o esté pastoreando. Porque yo entendí, desde pequeño, toda la vida entendí que esto es por llamado. Que el Señor te tiene que llamar. Que no es que vos te ofrezcas. No es que yo quiero ser pastor. Yo quiero ser tal cosa. Yo no podría decir ese Señor que te llama al ministerio. Es donde nos vamos a chocar. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que dicen que yo estudié para pastor. Yo no sabía que se estudiaba para pastor. Yo no sabía que se estudiaba para maestro. Yo, bueno, al menos. Es que mira, yo ahí pensé, es donde choca esto. discúlpame, pero yo pensé, o déjame que estoy en mi ignorancia, que el Señor es el que había llamado a la gente. Yo siempre viví por eso, pensando de que el Señor es el que llamaba a la gente. Y si el Señor te llamaba, el Señor te preparaba. Y para muestra está el escogimiento de los 12 discípulos. Cuando Él los llama, hay mucha gente que se le ofreció a Jesús. Pero el Señor, pero no el lo Señor te escogió prepara para ¿a eso. través de quién? ¿Ah? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo usa a quién para preparar? Persona, obviamente. Bueno, a lo que voy es que hay pastores que se han metido ese, no, a mí el Espíritu Santo me ama y Él me prepara. Y cuando tú los escuchas interpretar las palabras, es un desastre. Bueno, pero es que Y uno lo lo digo pone. con mucho Por eso respeto, que también la porque palabra está dice. pasando mucho. Por eso que la palabra dice que hay que poner a prueba también su espíritu, ¿no? La palabra de Dios dice. Yo puedo escuchar cuántos locos que se han levantado por ahí diciendo que el Señor lo llamó. Mira, no sé y si antes que se ya me no- olvide, yo antes no que sé. se me olvide, el varón no sé cómo se llama, ¿ves? Él habla muy bonito y él sabe mucho. Lo que la gente no sabe es que él es unicitario. Él no cree en el Espíritu Santo. ¿Me entendés? No. Yo no estoy aquí. Entonces, Ese no es el tema que. no, a lo que voy es que, vuelvo y te repito, hay mucha gente hablando bonito de la palabra de Dios, pero hay Es gente que hasta ahorita, que no entienden. discúlpame que te interrumpa, hasta ahorita, él no solo está hablando bonito, él está hablando la palabra como es. Yo he visto que sí, una de las cosas que yo vi que me llamó la atención y le agarré cariño, no te voy a decir que yo ya ahora soy discípulo, no, pero le agarré un cariño porque es una persona que conoce la palabra de Dios. Ahora, que si es bonito, no, se ha mantenido puntual.
Hay cosas que sí. Después voy a decir las Bueno, cosas. no es puntual. Hay cosas No que es sí le he dicho puntual. que ya lo agarré yo que no. No es puntual cuando él se contradice. O sea, él lleva, ¿qué? ¿Cuánto llevamos? 5 minutos contradiciéndose. Porque él dice que no existe la teología. La teología es la palabra de Dios misma. Entonces, O el término, él se Johnny. El contradice término, mucho. tal vez el término. Ve. Va. ¿Y qué vamos a estudiar? ¿Mm? ¿Qué vamos a estudiar? A Dios mismo no lo podemos estudiar. No, pues a través de la palabra, Bueno. la escritura. Bueno, teología, estudiar. Pero yo no, es que esa es la palabra, teología, no, simplemente es, para mí es simplemente estudiar la palabra. Yo no podría decir Pero teología. la palabra de quién es. La palabra de Dios. Pero, ¿Qué estudia esa palabra? ¿Ah? ¿Y qué estudia esa palabra? ¿Qué estudia? Los hijos de Dios estudiamos la palabra. No, la teología, ¿qué estudia? La No. palabra. Pero a través de sus propias herramientas, de su propio conocimiento, a través de lo que ellos consideran que es su propio conocimiento. Eso es lo que yo tengo entendido. No. Tal porque- vez hay no, porque personas tú- que se dejan llamar teólogos. No, y- porque tú no entendiste. De nuevo, si hay algo interesante y útil que te enseñan en la teología, es la exégesis. De nuevo, a interpretar el texto Jenny, pero por como el texto es, lo yo que he el texto escuchado dice. teólogos, Johnny, diciendo cosas barrabasales. O sea, yo he escuchado teólogos que salen con unas enseñanzas de la Biblia que yo no sé ni para dónde van. Sinceramente te lo digo, que no traen ninguna edificación. Te dejan como él dice, wow, oh, wow, qué tremendo. Oye, eso se escucha bien. Pero la palabra de Pero Dios... ¿sabes por qué pasa eso? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque el mismo pueblo de Dios no estudia. Y por eso digo, wow, cualquier loco que sale por ahí y dice 2, 3 locuras, le creen. ¿Sabes qué? Calvino decía, el pueblo de Dios que no escudriña las escrituras, confunden una herejía con la palabra de Dios. Me encanta esa frase y yo la he usado mucho cuando predico, porque es cierto. Oye, tú escuchas a un pastor y habla tan bonito, tan emocionante y le pone tanto que tú dices, ese pastor es bueno y ha de ser verdad lo que está diciendo. Pero no se van a las escrituras. Si hay algo que yo le digo a la iglesia de hoy en día, es que tienen que ser como los bereanos de aquel entonces, que teniendo a Pablo enfrente, le decían, está bonito lo que predicó Pablo. Hoy en día no se puede hacer Ven, eso. vamos a confirmar que lo que Pablo dijo es lo que está en las escrituras. hoy en día no se puede. Hoy ya no hay. ¿Por qué? Porque hay una falta de estudio de la No, palabra de Dios. yo ya ahí te voy a Entonces, la diferir. gente ¿Sabes qué cree creo todo yo? lo que- Hay todo mucho lo que la gente- autoritatismo, que muchos ya se creen los elegidos. Y si tú le llegas a contradecir algo, o simplemente lo llegas a corregir, ya tú estás rebelde, tú eres un rebelde. Esta gente no vivió con los tiempos de Pablo cuando vos estás diciendo que lo confrontaban al mismo Pablo. No, hermano, ese hermano es un rebelde. ¿Por qué es rebelde? Porque imagínate, me está cuestionando a mí, que soy el siervo de Dios. Hermano. O sea, a mí me da tristeza. Yo no puedo hablar con gente. No, pero estamos Hay de muchos acuerdo. siervos con los que yo no Yo puedo hablar. No estás Es que diferendo conmigo. es terrible. Hay mucho de eso en la iglesia. Pero es por lo mismo. No, yo no digo que por la educación. Pero es por En lo eso mismo. decía yo. No que eso, sino que la educación. Que yo no pienso que es por la educación, sino es por lo cómo se han antepuesto ante el pueblo a decir, bueno, yo soy el elegido, a mí me tienen que escuchar. Y aquí se hace lo que yo diga porque yo soy el que tiene que dar cuenta. Y es terrible. Mira, si hay algo que a mí me gusta mucho del ministerio de Jesús, es que sus enseñanzas son las mejores enseñanzas que podemos tener. Él le decía al pueblo, hagan lo que los escribas y fariseos dicen, Dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos enseñaban la palabra, a pesar Pero de no que lo eran hacían. hipócritas, enseñaban la palabra al pie de la letra y como era. Pero Por eso el no lo Señor le hacían. dice, hagan lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan, solo que no sean como ellos, porque ellos actúan todo lo contrario a lo que ellos enseñan, a pesar que están estudiando, están enseñando una palabra de verdad. Hoy tenemos lo mismo, solo que al contrario, ¿ves? Entonces la gente lo que tiene que hacer es abrir su Biblia y examinar lo que se les está dando. ¿Por qué? Porque hoy en día salen tantas personas por las redes sociales hablando cosas que no son bíblicas, que están lejos del carácter de Dios y que como están faltos de conocimiento, que es por eso que muere el pueblo de Dios, dice la palabra, que es bien interesante y me llama fuerte la atención ahora que tengo un conocimiento un poquito mejor de las palabras, porque el Señor les decía que mi pueblo muere por falta de conocimiento. Ahora yo digo,
entiendo. Se me hizo rema ahora que leo ese versículo bíblico. ¿Por qué? Porque hoy muchos están siendo desviados del verdadero evangelio con un evangelio que no es ni evangelio. Es simplemente locuras Bueno, y Pablo ideas lo de dijo. hombre. Pablo lo dijo. Pablo lo advirtió. El apóstol Pablo, que venían con dice, fábulas. Ujú. Que venían que cuidándose con esa gente que viene con... Oye, ¿cuánta gente no cuenta fábulas y cuentos? Hoy, para dar una enseñanza, tienen que irse a dar fábulas y cuentos de no sé quién. Yo estoy en contra. Es como la otra vez, yo te estaba contando que estaba MacArthur en una iglesia y él estaba de vacaciones y se fue a visitar esta iglesia. Y el predicador que estaba ahí estaba hablando de Lázaro y cómo la muerte de Lázaro era un simbolismo del arrebato de la iglesia. Y cuando el predicador se bajó, se sentó a la par de MacArthur y le pregunta, ¿tú habías visto ese gran misterio en la muerte de Lázaro? Y MacArthur le dijo, no, ni tú tampoco, porque eso no está en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? La gente hoy toma la Biblia sin hacer una exégesis, sin averiguar quién lo dijo, por qué lo dijo, a dónde lo dijo, qué significó para qué lo dijo. O sea, es tanto el estudio que hay que hacer que mucha gente prefiere no hacerlo y hablar cualquier loquera. Porque el estudio de la palabra requiere tiempo, requiere reverencia, que es lo que no hay hoy en día. Otra cosa, antes que se me olvide, nosotros no estudiamos teología para ser pastores. Y todo cristiano tiene que estudiar teología porque es la palabra de Dios. Yo diría la Biblia. Ve, que te lleva a conocer. Entre más tú conoces de Dios, una mejor relación se va formando entre tú y Él, porque vas conociendo más de tu Creador. Y eso es lo que hace la teología. La teología te acerca al carácter, al pensamiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué Él hace las cosas que hace? ¿Por qué Él permite las cosas? Y tantas otras cosas. Cuando tú vas entendiendo todas estas cosas a través de un estudio meticuloso de la palabra, usando estas herramientas, porque son herramientas, es simple y sencillamente herramientas que te ayudan a entender un versículo bíblico. Cuando tú usas estas cosas y las pones en práctica, tu conocimiento de quién es Dios, de lo que Él ha revelado, crece. Por ende, tu relación con ese Dios se vuelve más fuerte, se vuelve más estable, porque tú estás comprendiendo quién es ese Dios. Sí, pero bueno, como yo te digo, yo sinceramente yo llegué a conocer a Dios, ¿verdad? A través de mi relación con Él, a través de mi experiencia, mi vivencia y a través de su palabra, cuando fue revelada en su palabra, sin haber tenido esas herramientas. Por lo cual yo enseño de esa forma, ¿me entiendes? Que yo creo 100%, esa es mi postura, de que se puede conocer a Dios y que debe ser la única forma de conocer a Dios es a través de su santa palabra. Bueno, mira, creo que A.W. Tozer decía, preocúpate por lo que tú sabes y entiendes y no lo aplicas. Si tú no tienes la oportunidad de estudiar teología, órale a Dios, Él va a abrir puertas. Pero lo que tú entiendes ahora en ese momento... No es por oportunidad. No, tú, la gente. Okay. Si no tienen la oportunidad de teología, no se sientan mal. Simplemente que preocúpense que por lo que sepan, que lo apliquen. Y yo soy de las personas que yo animo a todo el mundo a estudiar. Estudie, busque un buen colegio donde le enseñen la palabra. Yo también hago lo mismo, pero yo les digo, cómprese la Biblia y estúdiela. Yo nunca ando recomendando colegios. Porque ¿quién te asegura a ti que esa persona que está en esos colegios de verdad tiene una experiencia con Dios? ¿Quién te asegura que esa persona está bien educada? No sé. Los frutos, la palabra misma. Obviamente tú no vas a ir a meterte a cualquier escuela. ¿Ves? Es bueno hacer sus... Así, a mí me sorprende mucho cómo la gente cuando está interesado en algo, hacen tantos y tantos, ¿cómo se dice? Esfuerzo. Search, que se esfuerzan por buscar y buscar. Uh-huh. Oh, este es un buen carro. Bueno, lo mismo en la Biblia. Esfuércense por aprender un poquito más y si están interesados en estudiar, yo estoy seguro que si usted le mete, usted va a ir a una buena iglesia. Yo pienso que yo enseño distinto. Yo pienso que la gente tiene que irse en vez de irse por la rama, tiene que irse a la mata. Y para mí la mata siempre va a ser la palabra de Dios y que por ahí se vayan. Si hay palabras que no entienden, que están en español, ¿verdad?
Pues agarren un diccionario. Es que no solo es palabras. En teología lo que se enseña es la Biblia. Ahí no se usa ningún otro libro. No hay nada del exterior que se use cuando se están dando estas clases. Vamos a empezar por ahí. No se acepta otro libro. Ellos te recomiendan otros libros para ¿cómo se dice? To support. ¿Cuánto cuesta un curso de teología? Depende. Mucha gente ha pagado mucho dinero. Yo tuve la bendición de estudiar con un buen maestro, donde fue casi gratis. Uno de los mejores teólogos, pastor, maestros y apologistas que hay. ¿Qué cuesta un libro de teología? ¿Ah? ¿Qué cuesta un libro de teología? No hay un libro de teología en sí. Es que eso es lo que te estoy diciendo. Hay ¿Cuáles libros, herramientas entonces son las que le dan? Bueno, tú puedes buscar un diccionario, un comentario bíblico. Hay varios comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos. Hay libros sobre la historia de Israel, sobre el lenguaje en que fue escrito la Biblia. Todas estas son herramientas que te ayudan a entender el contexto yo del te voy versículo. a decir una cosa. Los hermanos aquí del canal de hermano Luis saben de que yo tengo un estudio que voy a empezar, y lo voy a empezar como tiene que empezar, en el Génesis. ¿Dónde empieza la historia? En el Génesis. Mucha gente dice, no, que empieza por... He visto muchos videos de gente cómo empezar a leer la Biblia, ¿no? Me puse por curiosidad, quería saber qué es lo que la gente estaba haciendo, y me puse a investigar, y mucha gente dice, si quieres aprender la Biblia, empieza por Nuevo Testamento. Empieza por, no sé, diferentes opiniones, ¿no? Pero yo pienso que si la Biblia fue escrita como está escrita, se debe leer como está escrita. El Génesis. En el Génesis te explica la historia, la procedencia de Dios, qué pasó con el hombre, cuál fue el plan de Dios y quién fue el que falló, y cómo el Señor tuvo un plan para volver a restaurar al hombre. Que entiendes cuando lees el Nuevo Testamento que Jesucristo hizo nuevamente para poder tener esa comunión nuevamente con Dios a través de Jesús. Entonces, aquí se vienen los estudios acerca de cómo estudiar, y vamos a empezar a leerlo bien organizadamente, porque yo veo la Biblia lineal, es una línea. Empieza aquí y termina aquí. Empieza en el Génesis y termina en Es bien Apocalipsis. interesante porque la Biblia, aunque tiene... La Biblia dentro de sí es un libro con diferentes literaturas. Yo entiendo eso. Y se va a interpretar esa literatura conforme a lo que tú estás leyendo. Tú no puedes interpretar un versículo de los Hechos como vas a interpretar un versículo de los Salmos. Es imposible. O un libro poético. Yo llegué a la conclusión, te voy a decir, disculpa que te A lo interrumpa. que iba es que lo que tú estás diciendo es que la Biblia, aunque tiene diferentes literaturas, es un solo libro, una sola historia. No hay más. Y siempre, si hay algo bien interesante, que la Biblia, cuando fue escrita por más de 400 autores, 3 lenguajes diferentes, y todos concuerdan con lo que se escribió ahí. Okay. O sea, es una sola historia que hace un sentido exagerado que da miedo, Como en el buen es sentido. un rompecabezas que cuando lo unieron, todas las piezas estaban en su lugar. Y actores que ni llegaron a Y conocerse. te voy a decir, y no tienen que y no tuvieron, va. y yo no los conocí, y te voy a decir algo, yo no conocí a Pablo, pero a través de los años, vuelvo y te repito, la práctica, ¿no? En la iglesia, me fui dando de cuenta de que hay prácticas que todavía continúan en la iglesia actual, que era por lo que Pablo tanto luchó, para que esa palabra se mantuviera sana, para que se mantuviera íntegra y que fuera pasada de generación en generación de una forma íntegra, intacta. Así como se lo dijo a Timoteo, así le decía a Timoteo que lo enseñara. Y entonces yo entendí a través de la práctica, bueno, entonces cuando están hablando del libro de los Hechos y de los problemas que se llevaban en la iglesia, de cómo tenían que escoger los sugieres, y entendí los requisitos que fueran tan altos, porque tenía que ser correcto, porque tenías que tener un llamado, que no toda la gente está llamada para algo, por una cosa en específica, sino que, o sea que lo que quiero decir que cada quien está llamado para algo específico, y no que tiene 5 ministerios, como otros están diciendo que le están dando el combo de los 5 ministerios, que vas a sí, yo estaba viendo una locura que dicen que vas a un seminario y puedes agarrar los 5 ministerios. ¿Con qué propósito? O sea, ¿cuál es el propósito? Entonces yo llegué a la conclusión, aquí fue mi conclusión,
después de haber leído la Biblia, de que si la Biblia fue escrita, ¿para qué fue escrita la Biblia? Para yo aprender a vivir mi vida conforme a los propósitos de Dios, para conocer a Dios y lo que tengo que hacer y cómo enseñarle a otros de la forma correcta. Esa fue toda la conclusión que yo saqué. Entendiendo que hay una esperanza, entendiendo que viene un arrebato, entendiendo que viene Cristo, entendiendo que tenemos una esperanza, que tenemos una meta, que es llevar, y nuestra meta como todo cristiano es caminar en la Nueva Jerusalén, en esas calles de oro. Por eso que los coritos a mí me pegaban duro cuando, por esas calles yo voy a caminar, porque para mí es una revelación tan fuerte entender que esta vida es pasajera, que el afán es pasajero, que el dinero es pasajero, que lo más importante de la meta de cualquier cristiano es llegar a poner mis piecitos en esas calles de oro y mar de cristal. Y ese es el mensaje que van a escuchar en este canal. Es el mensaje de Cristo, de cómo entender tu palabra, cómo vivirla, no solo estudiarla, sino que aprenderla en práctica y cómo desarrollarla y enseñarle a otros correctamente. Eso para mí es la conclusión de todo lo que hemos estado hablando en teología, de todo lo que es estudiar la Biblia, tener la relación con Dios, conocer a Dios, experimentarlo, enseñarle a otros y acordarnos de que viene pronto, por lo cual también... Pero el conocer a Dios se da solo a través de una buena teología. Bueno. Si tú no estudias, y acuérdate, cuando yo digo teología, y me refiero a la teología, estoy hablando al estudio de las palabras, porque eso es la teología, el estudio de la palabra. Sí, pero como dice, es que la palabra teología viene de allá, Johnny. Entonces, yo quiero que quitemos la palabra teología del medio y lo pongamos más sencillo. El conocer a Dios viene a través de su palabra, la Santa Biblia. Eso suena más bonito. En vez de decir teología, como que no, eso es lo que choca conmigo porque no es una palabra que mi alma lo recibe, que choca con mi espíritu, ¿me entendés? Porque es más fácil entender porque estoy convencido de que es la Biblia. Entonces yo digo, bueno, yo conozco a Dios a través de su palabra, a través de sus experiencias. Sí, porque leer la Biblia no es lo mismo que hacer teología. Yo sé que no. Bueno, yo por nunca... eso decimos que es teología. No, tú puedes leer la palabra. Es que leer, es que tú por eso... Tú puedes leer la palabra y eso no es teología. Ahí va la palabra. Aquí la misma palabra te dice, leer no es lo mismo que escudriñar, no es lo mismo que meditar, porque viene y hay una recomendación que el Señor le dice a su pueblo. Y en esta palabra meditad de día y de noche, y que no se aparte de tu boca. Y, lo que me da más, tú sabes, más ¿cómo se dice? Lo que ¿cómo te podría decir? Me da curiosidad de que nosotros hablamos de exégesis y toda esta cosa, y Jesús mismo hizo exégesis. ¿Qué es lo que tú crees que Jesús hacía cuando él explicaba una parábola? Eso yo no te lo puedo negar. Jesús, pero fue el mejor, mejor teólogo cosa, que hubo. Pero no está en definición así, sino que dice, enseñó. Jesucristo tuvo los 5 ministerios, obviamente, Dios, ¿no? No, claro. Ok, entonces, para empezar, si hay un buen maestro del que tenemos que aprender es de Jesús. Si hay un buen evangelista que tenemos que aprender es de Jesús, un buen profeta, un buen apóstol sería, de todos los 5 ministerios de él, ¿ok? Maestro, evangelista, pastor, Jesús es un buen pastor. Y por ahí nos vamos. Si hay alguien que tenemos que poner como nuestro modelo a seguir, y aquí va, vos nunca me vas a agarrar fuera de base hablando de fulano, que mira que hay un maestro buenísimo. Siempre mi mensaje va directo a Jesús, porque yo entiendo que él es el modelo perfecto, al cual los estándares nosotros dice que tenemos que llegar a la estatura del varón. Estatura, estos son los estándares del varón perfecto. Entonces, tal vez yo voy a ser un pecador, sí, claro. Pero al yo siempre decir, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo se comportaba Jesús? Yo no voy a ser Dios. Pero está hablando de sus enseñanzas, de cómo yo me voy a comportar, de la misericordia que él mostraba, del amor. En eso quiere que nos parezcamos a Jesús. No, aquí hay gente que se cree que es Jesús. Hay gente que se cree, hay gente que sí. Hay muchos religiosos que yo los he escuchado hablar y hablan como que sí es Jesucristo mismo que está hablando. Y se les olvida que nosotros todos somos seres humanos y pecadores. Que es una estatura que es imitarlo en las cosas buenas. Pero no creernos que somos Jesús ya. Ahí es otra cosa. Ni terminamos de ver, no sé si quieres terminar de ver esto
¿O qué quieres opinar? Si quieres despedir aquí. Ya vamos a una hora. ¿Quieres terminar de verlo o lo dejamos ahí? No, pues déjalo ahí si quieres. Pues te digo, hay muchas contradicciones en lo que él enseña. Por muchas razones. Pero me gusta. Vamos a seguir en un círculo, es porque él se contradice mucho. En lo que él mismo enseña, él mismo se contradice. Entonces él se cae en la mata en la que él está parado. Y un argumento así no es válido. Hay cositas que yo definitivamente, él estaba hablando de Halloween la vez pasada y otras cositas ahí que yo no estoy de acuerdo. Yo le tengo gran cariño. Yo he escuchado cómo mucha gente lo ataca. Mucha gente lo ataca y me molesta. ¿Sabes por qué? Porque él es una persona que no está viviendo en nadie, que si bien se hizo popular porque sabe la palabra. ¿Cuántos cristianos hoy en día se saben la palabra como este hombre? ¿Cuántos? O sea, yo no sé si hay por lo menos un tercio, un porcentaje nada más. Yo mismo no sé tanta palabra como este hombre. ¿Ah? Y se burlan de él. Y vengo con un mensaje ahí, de ahí vengo una videoreacción a otras personas que se están burlando de él, porque no me gusta que se metan con un indigente que no está haciéndole daño a nadie. Y peor todo, él sabe mucho de la que palabra. se burlen. Y él tiene muchas cosas muy correctas. Porque yo lo he escuchado en varios videos que me han salido tú sabes, en las redes sociales. Y lo he escuchado, tú me has mandado videos de él, creo, también. Sí, yo también. Y yo lo escucho porque me gusta ser objetivo. Uh-huh. Me gusta analizar. Es Y no tengo ningún problema con eso. Él sabe mucho. En muchas de las cosas que él dice está correcto. En otras cosas, te digo, él mismo se contradice. Pero lo que admiro yo es la dedicación que tuvo para aprender. Alguien se burló de él hasta ¿no? de eso. Que dice que porque estuvo 5 o 7 años preso, ¿quién no va a tener tiempo para leer la Biblia? Yo digo, oye, ese es tremendo fariseo. Y ahí tengo la video reacción. Le puedo mandar fuego. ¿Sabes por qué le voy a mandar fuego? Porque no me gusta que abusen de una persona. Si esta persona tiene problemas mentales, está metido en drogas o tiene no sé qué, te está burlando de una persona. Y no está correcto que tú, que estás en tus 5 sentidos, te burles de él. Así que eso viene después. Es que muchas personas han tomado o se esconden detrás de defender la sana doctrina en querer humillar o ver al otro por encima del hombro porque ellos saben más o por quién es el varón en este caso. Y ahora, yo estoy de acuerdo en defender la sana doctrina. Yo soy muy de que, me gustaría decir que soy muy celoso y quisquilloso al momento de escuchar a quién está predicando la palabra y cómo la está exponiendo. No porque yo me crea que es perfecto, no. Es que es nuestro deber vigilar que la sana doctrina no se adultere. Tú ves ese celo grande en Pablo, en Timoteo y en todos los apóstoles de la iglesia primitiva. Pero hay una forma de hacerlo. Jesús, Pablo nos dice, Pedro de igual manera nos dice que cuando reprendamos, que no dejemos el amor afuera. Eso es bien interesante. No dice, vayan, reprendan, no. Con amor. Amor. Y, oye, ven. Escucha, y con mansedumbre. No dice, vayan a burlarse. No. Reprendan, defiendan lo que hay que defender con amor y con mansedumbre. Yo tengo unas cuantas video reacciones que vienen aquí también acerca de unos cuantos youtubers que se han dedicado simplemente a burlarse de otras personas. Y yo estoy en contra totalmente de esas personas. Y es hora de reprenderlos porque la palabra dice que es que exhortándonos los unos a los otros. Y viene exhortación. ¿Saben por qué? Porque si tú tienes un canal de YouTube, esto tiene que ser para bendecir, restaurar, exhortar, para bendecir, enseñar a otros, no para burlarte. Eso no es un comportamiento de un hijo de Dios y lo cual yo reprocho 100%. Así que esperen las video reacciones que vienen. Yo quiero que tú te despidas, que de tus redes sociales vas a abrir un canal de YouTube para compartir tu palabra. O simplemente que te sigan en tu Instagram o no, nada. Ok. Bueno, ya saben, ustedes saben dónde me pueden conseguir en el canal del hermano Luis y la red del Instagram, el hermano Luis también, con doble S, porque ya me habían quitado el hermano Luis, entonces tuve que ponerle otra S en el Instagram. Y pues, estén pendientes a la próxima video reacción y a la próxima enseñanza que tenemos pendiente, que es, ¿cuáles son los versículos de la Biblia que están malos? De la Reina Valera 1960. No se olviden suscribirse, darle like, comentar. Si fue de bendición para ti esta palabra. Y espero que te hayas quedado con nosotros hasta el final. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.